Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Luis Alberto Nieto Rodríguez. ¿En dónde nos encontramos? Me encontramos en la Universidad Nacional, Sí. en un diplomado sobre formulación de proyectos de la matriz del marco lógico, que es muy interesante. De acuerdo. ¿De dónde viene? Yo soy del CPL Teusaquillo, Sí. soy de los observatorios ciudadanos de Teusaquillo y Distrital. De acuerdo. ¿Y qué labor realizan ustedes como observatorio, tanto a nivel local como distrital? Ok. La labor es similar. El punto básico es vigilar que los recursos que tiene la localidad o el distrito se cumplan de una manera excelente. Y además de eso, verificar cómo es el trabajo de las entidades, cuáles son los planes, los proyectos, y para eso se exigen unos procedimientos. Inicialmente se llaman las mesas. Está la mesa de pactos, que es donde se sienta la entidad con los representantes del observatorio para verificar cómo se van a cumplir, cómo se va a hacer el procedimiento y qué acuerdos de pactos se van a revisar, teniendo en cuenta las iniciativas de los observatorios, y ellos, teniendo en cuenta también la información que poseen, van a pactar o no, van a acordar o no, y lo que no tengan, pues se comprometen a conseguirlo si lo exige el observatorio, porque hay información muy importante que se debe verificar, que es la siguiente mesa, que es la mesa de verificación. O sea, ellos con los acuerdos emiten la información que se les solicitó, y con esa información que se les solicitó, el observatorio empieza a hacer el análisis y la verificación, y posteriormente hace la retroalimentación para que en la mesa de verificación respondan las preguntas que se va a hacer sobre esa información suministrada. Posteriormente, entonces, viene la mesa de cualificación, de calificación, para hacer unas acciones de mejora que se deben cumplir antes del próximo ciclo. Así se hace en el local y en el distrital, y la idea es que la medición, para hacerla más didáctica, se hace utilizando el semáforo. O sea, el rojo es que no cumplió, el amarillo es que está regular y que debe cumplir algunas cosas, y el verde es que está satisfactorio. De acuerdo. Y de su experiencia, si ha tenido alguna acción, estar en los observatorios, si ha tenido algún impacto en el territorio. Bueno, en cuanto a eso, se tienen algunos inconvenientes, como son que como el sistema no es tan fácil, entonces cuando las personas, los funcionarios ya tienen el control del conocimiento de cómo se hace, se les termina el contrato, y que cada 3 meses están en contratación, se demoran un tiempo mientras los vuelven a contratar. Entonces eso hace que el proceso se dificulte, se demore, y pues que los cumplimientos no sean los convenientes. Entonces la información final pues va a salir un poco más tarde, teniendo en cuenta lo anterior. De acuerdo. Y en eso, ¿quién se ve en últimas afectado con esa situación? La ciudadanía, porque pues la ciudadanía, según la norma, según los CDS, según la ley de transparencia, según el acuerdo, la ley 1757, que es estatutaria, debe estar al tanto de lo que se está haciendo, de la gestión que están cumpliendo las entidades. Entonces, si nosotros todavía no tenemos la información, pues nos vemos perjudicados, porque no sabemos en qué se están utilizando los recursos, si se están utilizando en forma adecuada o si hay sesgos. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo subsanar el tipo de novedades para que realmente la información salga al instante y, por supuesto, idónea por parte de quien la maneja? Sí. Uno, mejorando la información. Entonces, que la información no solamente la miran las veedurías o la Contraloría o la Personería, sino que sea una misión de las entidades
con la ciudadanía para que estemos al tanto de lo que se está haciendo. Mejorar la información porque nosotros como observatorios o como veedores exigimos la información, pero muchas veces nosotros no la cumplimos. O sea, las CIAs de pronto no las cumplen, la información que nosotros les damos. Entonces, una desventaja es que cuando uno comenta esto, pues hay cierta obstáculos o cierta retención a entregarla y además de eso pues uno como que va a hacer la piedra en el zapato, pero la idea es que la información sea transparente, verídica, que sea cumplible, que sea pactada y que lleve a unos resultados que es la satisfacción de la comunidad. De acuerdo, hablamos de un gobierno abierto, tanto distrital como nacional, pero a veces esa información está ahí. O sea, vivimos en un mundo de información donde si usted quiere construir una bomba atómica, entra a tío Google y la encuentra. Exacto. Pero a veces la información que nosotros requerimos en nuestras comunidades, en el barrio X, Y, Z, de tal localidad, en tal ciudad, en tal país, en tal departamento, no lo encontramos al momento. ¿Cómo hacer que esa información de ese gobierno abierto deje a un lado esa palabrería o esos tecnicismos de que somos gobierno abierto, pero realmente esa información no es eficiente para cuando uno realmente la requiere, simplemente está ahí de adorno porque a veces ni se utiliza? Perfecto, sí. Antes de que hubiera gobierno abierto, pues había más dificultades, porque pues el gobierno abierto lo está manejando una persona que fue comunal, entonces Freddy Martínez creo que es, él conoce de lo que está pasando en la comunidad y conoce los inconvenientes, entonces ahora está orientando esa parte por un sistema más adecuado. Pero hay información ya demasiado detallista que nosotros arrancamos precisamente por ahí porque nosotros necesitamos hacer el ciclo desde el inicio, desde el pacto, desde el plan de desarrollo local o distrital, los compromisos, los acuerdos, las herramientas de control, como en el caso de acuerdo que se llama el colibrí en la veeduría, y hacer la verificación de que sí se está cumpliendo y además hacerla no solamente por resultados, sino por procesos y además verificar los efectos. O sea, no es solamente el dato de que cumplí el 80 o cumplí el 60, sino ese cumplimiento es lo que necesita la comunidad y si está satisfaciendo el efecto precisamente que debe tener la comunidad en cuanto a la calidad, bienestar y el uso de los recursos. De acuerdo, venimos acá nuevamente a esta facultad maravillosa de ingeniería, Julio Garavito, armero. El día de hoy, ¿en qué actividad nos encontramos? Hoy estamos básicamente en el cierre, sí, y estamos haciendo un recuento y una puntualización sí, de lo que se está haciendo para verificar precisamente el proceso de mejora. Si nosotros tenemos que mejorar, hacer la retroalimentación mutua con el facilitador y la entidad para mirar qué debemos mejorar, y pues se está siguiendo un método bueno que es el método de los grupos, pero además de eso retroalimentándonos entre la comunidad y la entidad para mirar cómo está funcionando el proyecto, pero de lo que yo veo es aceptable. De acuerdo. ¿Y sus expectativas antes de iniciar el proyecto, ese proceso de formación, cuáles eran? ¿Qué traía? ¿Qué quería aprender? Mis expectativas precisamente eran el cumplimiento, la información, el manejo de la información, las herramientas que nos deberían dar para que nosotros podamos tener una mayor confianza en lo que vamos a emitir y que sea además comprobable. De acuerdo. ¿Y qué se lleva? Ya finalizando todo lo visto. Ya finalizando, pues falta hacer la medición final, pero en cuanto a la medición del proceso, la metodología que están usando, el recorderis, de la verificación, de la retroalimentación, es una metodología que pues, yo veo que está bien. Ese tipo de formaciones de formulación de proyectos, de hablar del marco lógico, ¿usted de su experiencia considera que es necesario replicarlo en nuestras comunidades? Sí, y en eso sí
también hay un inconveniente que es la información. Debemos estar informados todos para poder asistir y no tener el problema de que por segunda o tercera persona uno se entera, pero cuando viene ya los cupos están. De acuerdo. Y en sí, reflexiones para ese ciudadano del común que de pronto quiere hacer control social o quiere hacer un proyecto o quiere participar, por ejemplo, de un observatorio. ¿Qué le diría a usted de su conocimiento y, por supuesto, desde su punto de vista que ha vivido en el territorio? Sí, primero que se sepa qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Y dependiendo de lo que necesitemos, pues empecemos inclusive nosotros mismos a diseñar el proceso, que es lo que hacíamos anteriormente en los observatorios. Los cambios, las modificaciones y los ajustes lo hacía la comunidad y lo emitía a la entidad que posteriormente en un grupo primario llegábamos a unos acuerdos. De acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. Un mensaje a todos nuestros integrantes del organismo social más grande del país para seguir promoviendo y participando de tan importantes actividades académicas y, por supuesto, con nuestros comunitarios en el territorio. Sí, que uno de los principios básicos que nosotros como comunidad debemos tener es el conocimiento, pero no el conocimiento académico, sino o usando ese conocimiento académico tendiente a la verificación y al buen manejo de los recursos. De acuerdo. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Mucho gusto y estamos a sus órdenes y me parece excelente que una persona de la comunidad esté haciendo esa gestión, porque no se estaba haciendo, es haciendo una verificación y haciendo el cumplimiento de lo que estábamos en el observatorio. Usted lo está haciendo individual, con medios de comunicación que pueden servir de soporte. Felicitaciones por su vida y muchísimas gracias.